Escuela Simón Bolívar y estudié diseño porque fue lo que yo vi como más cercano a la animación en aquel entonces, fue en 94. ¿No? Hace mucho. Ya estamos rufles. Y sí, bueno, en 94 de verdad no había como dónde podía uno estudiar diseño que no fuera en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Que era como lo más accesible. Entonces, bueno, decidí estudiar diseño gráfico, que aunque no tiene mucho que ver, pues me ayudó como a irme colando por ese rubro. Que más posteriormente trabajé en un estudio haciendo comerciales, pero ahí había 3D, usábamos como modelos en computadora digitales para hacer pues sí, figuras tridimensionales que eran los personajes de los comerciales. A mí me gusta más la parte en la que uno tiene que dibujar los personajes, entonces no estuve del todo contento ahí, me moví a otro estudio con Enrique Navarrete, que creo que tuvo también la oportunidad de estar acá con ustedes. Él fue es un gran amigo y fue una buena persona con la que yo pude llegar a colaborar y con la que aprendí muchísimo, ¿no? Él estuvo en Shrek y Madagascar, estuvo en producciones así chonchas. Entonces me cambié con él y hacíamos comerciales de gansito, de Lors, de galletas, de cereales. Después de ahí tuve la oportunidad de irme a estudiar a Vancouver año y medio, animación, y fue ahí donde ya me formé un poquito más en forma, ¿no? Más estrictamente. Entonces ahorita estamos haciendo, trabajé después haciendo televisión para los burundis, no sé si alguien de ustedes los recuerde. Son unos monitos que comenzaron siendo tarjetas de ocasión. Hicimos una serie y la serie después se acabó vendiendo con un desayuno universitario en el Sanborns más 30 pesos, ¿no? Entonces ahí radica como un poquito el fallarle a la cuestión monetaria con el rollo de la animación. Después me fui a Anima Studios, donde animé Magos y Gigantes. Me ofrecieron después la oportunidad de dirigir Imaginum, que es el tráiler que les presenté, y bueno, ahora estoy trabajando de manera independiente haciendo videos, comerciales y preparando una película que saldrá en 2011. Sí, esto de la animación requiere como mucha paciencia y es como donde muchos no le metemos y donde nos echamos para atrás, ¿no? Si es como demasiado laborioso, a veces requiere de muchas manos, bueno, no a veces, más bien siempre, hablando de un largometraje, siempre requiere de que haya mucha gente y luego para pagarle a esa gente durante 35 meses, que son 3 años y cachito, que es lo que dura una producción, pues sí es un poco complicado como conseguir las partes de los dineros y toda esta cuestión monetaria. Pues hay gente aquí de Leyes, una película de animación justamente de donde vive la persona que genera la película, es de la cuestión del licensing, de las licencias. O sea, el director, el productor no gana de exponer la película, en realidad gana de que esa película, de que los personajes de esa película estén, como ustedes han visto, en cuadernos, en papitas, en monitos, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar, es la cuestión central. ¿Por qué hablar de monitos en esta conferencia? En realidad, si nos ponemos a hablar de animación, pues no acabaríamos nunca, ¿no? Son como muchos parámetros los que componen la animación. Hay muchas técnicas de animación, hay muchas maneras de hacer animación, hay diferentes públicos para la animación, hay para bebés, para niños, para preescolares, adultos. Y hoy día pues se ha hecho como mucho más popular, ¿no? No sé si ven la televisión, siempre hay en un segmento de comerciales por lo menos uno que tiene animación, ya sea hiperrealista o con personajes en 3D o en 2D. Bueno, les voy a presentar un video que hice con Rubén Albarrán, él es el vocalista de Café Tacuba. Él hizo un proyecto como
como solista en una transición del grupo y me pasó una rolita que fue la que le hicimos un poco de imagen. Este video que les voy a presentar lo hicimos entre muy pocas personas en muy poco tiempo, entonces siempre este rollo de la animación se vuelve una negociación porque siempre hay que ver con cuánto personal cuenta uno, con cuánto dinero y con cuánto tiempo, ¿no? Entonces a veces para reducir el tiempo necesitamos más manos y viceversa. Entonces bueno, este proyecto en particular se hizo exclusivamente con el cariño de quien participó en él, incluyendo a Rubén, porque nadie sacamos dinero de él y fue creo que un producto personal muy buena onda. Yo les voy a presentar cosas mías exclusivamente, no les voy a presentar nada salvo el tráiler de Imaginum. Les voy a presentar cosas que son propias. Espero que les guste y gracias por la invitación, gracias por estar aquí y ya. Y ahí va.
Bueno, pues me gustaría que se vinieran todos para acá, a la salita, ¿no? Porque me siento así como el pajarito de la jaulita. No cabemos todos. Y para quitarle solemnidad, ¿no? al asunto. Eh, ¿No? ¿Mm? Este, ¿Hay alguien de aquí que quiera estudiar animación o alguien que esté como muy interesado en el rollo de la animación? Órale, sí hay, sí hay bastantes. Qué bueno, así no va a haber competencia, ¿no? No, esto de la animación es pues es una industria hoy día, es algo que tiene mucho auge y es algo que pues no es nada sencillo, ¿no? Siempre se necesita como de mucha gente. Ahora como que la tecnología nos permite generar un cortometraje incluso pues de manera individual, ¿no? Así escrita, dirigida, musicalizada por X. Pero normalmente, y mientras más personajes intervengan en una obra de esta índole, pues más manos necesitamos, porque involucran no nada más personajes, sino también música, fondos, artistas de storyboard. Son diferentes los procesos que componen la animación, ¿no? Aunque no vamos a hablar de esto ahora. ¿Qué más? ¿Les gustó el cortito? ¿Sí? Pues bueno, como les decía, fue algo que hicimos entre cuates, para cuates, y tuvimos muy poco tiempo. Esta cosa que yo les hablaba de que la animación es negociable, no nada más en el sentido técnico, es porque también si de repente, de acuerdo al tiempo que tengamos, es como va a ser la animación. A veces podemos hacer 24 o 32 cuadros por segundo, o a veces podemos ver la manera de hacer menos. También ahora los programas que tenemos como Flash, como Toon Boom, Harmony, lo que nos permiten hacer, cosa que no se hacía en el pasado anteriormente, es, por ejemplo, el cuerpo de un personaje se queda estático durante segundos, ¿no? Y lo que se está moviendo es a lo mejor la boca, que está sincronizada al audio, o está a lo mejor nada más parpadeando, se mueven los bracitos. Pero bueno, la vieja escuela sí se aventaban 24 o 32 cuadros por segundo a pincel, ¿no? Incluso los acetatos los volteaban y se coloreaban por atrás a mano. Se hacía música exclusivamente para un corto animado de Bugs Bunny, El Coyote, y eran piezas musicales increíbles, ¿no? Con orquestación y toda la cosa. Ahora digo que se ha vuelto muy accesible por lo que nos permiten hacer los programas, no nada más para la parte gráfica, sino también para la parte de la musicalización. Bueno, ¿alguien sabe qué es animación? ¿De dónde viene la palabra animación? ¿Alguien quiere compartir? Me gustaría que si tienen alguna duda, inmediatamente alcen la mano y la resolvamos, porque si lo dejamos como que al final, pues se les puede olvidar o se me puede olvidar a mí. Al final ya preguntas personales, si estudio, trabajo o a qué hora salgo al pan, pero en el Inter podemos resolver preguntas de este tipo, ¿va? ¿Alguien sabe qué es animación? ¿Quieres? Bien. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? No se amontonen. No hay bronca, estamos entre cuates. Es más, sí, vénganse para acá todos. ¿No? Bueno, sí tiene que ver con el movimiento, la animación. La palabra anima viene del latín, bueno, viene del latín anima, que significa alma. Y sí es justamente como darle vida a objetos o sujetos inertes, ¿no?
En muchos libros de animación van a encontrar una definición que es una secuencia de fotogramas que expuesta de dicha forma van a generar el movimiento, y esta es la ilusión de vida. Ajá. La animación para mí es mucho más que mover como objetos. Digo, si se trata de dar vida, es justamente hacer que las cosas tengan esa vida, no nada más movimiento, ¿no? Cualquier cosa se puede mover, o sea, si nosotros ejercemos sobre ellas una fuerza, tenemos movimiento. Pero para mí es mucho más, es como considerar factores como la gravedad, ¿no? Peso, volumen. Creo que sí ha habido ahora mucha demanda de animación, pero se los digo en muy buena onda, quien quiera hacer animación tiene que ver mucho más con darle personalidad a las cosas que vayan a mover, ¿no? Hay comerciales en la televisión donde vemos personajes que parpadean muy mecánicamente o que se mueven nada más así como robots, y todo responde a la motivación que deba tener ese personaje. Mientras más lo dotemos con características físicas, psicológicas, más personalidad va a tener ese personaje, incluso cuando su aparición en pantalla sea de 30 segundos, que es lo que dura a veces un comercial, ¿no? Entonces, es muy importante. A veces hay que dotarle al personaje de mucho más de lo que justamente se ve en la pantalla. O sea, hay que atribuirle personalidad, así saber qué edad tiene, si es flaco, si es gordo, de qué manera actuaría él ante una situación X, ¿no? Les voy a poner un cortito, un personajito para que a ver qué piensa. Este cortito que van a ver está nuevecito, ustedes son los primeros que lo van a ver. De hecho, creo que la música está un poco desfasadita, no se fijen mucho en el audio, pero sí, es la premier mundial. ¿Alguien sabe cómo hacer más chiquita la pantallita? Esta de flash.
¿Les gustó? ¿O se les antojó? Bueno, ese es el bacho. Evidentemente que eso no lo van a ver en la televisión, ¿no? Pues sí, bueno, yo estuve también en el proceso. Creo que algunos de ustedes pensaban que yo traía el proyecto del Chavo del 8, ¿no? O algo así. Yo estuve involucrado en esa parte solo al principio. Me tocó hacer como el programa piloto, escribir algunos spots que están en realidad pues sí, basados en los programas de los 60s, e hice el diseño de los personajes, también el rediseño para la serie animada. Estuve nada más en 6 episodios dirigiendo ahí el artecito y pues nada más. Después me peleé con esos changos. No, es delicado tratar con Televisa, la verdad. Hay una parte aquí en cuanto a los personajes que, insisto, es muy importante, ¿no? Ahorita hay muchos personajes que vemos en la calle, que hasta en las tortas de repente es la envoltura de una torta ahí en el Oxxo, y uno no recibe como esas regalías por el diseño de un personaje. Entonces ahí entra la parte legal. Estoy hablando de esto porque tenemos abogados también. Entonces, bueno, todo este rollo de los derechos es súper importante para que lo consideren. Y quiero decirles también que un estudio hoy día o sea, un estudio de animación ahora, a diferencia de hace 10 años, son 20 personas en un lugar, ¿no? Ya no son 300 personas haciendo una serie o una película. Estos estudios pues están compuestos por gente que se dedica como a la parte conceptual, a la parte artística, a la parte administrativa, a la parte de legales. ¿Y por qué tan poquita gente? Porque por ejemplo, en la sección de arte solo están los storyboardistas, que son los que se encargan de ver la concepción de la película como tal, y la duración y todo este rollo, y los artistas los directores de arte. Ahora la animación se manda a maquilar fuera de esos estudios, ¿no? A la India, China, Taiwán. Pues generan trabajo, pero la verdad es que ha sido como muy devaluada esa mano de obra. Ya los grandes estudios no tienen las personas que tenían antes, ahora lo mandan todo a overseas, que le llaman. ¿Qué más les puedo decir de la actuación de los personajes? Pues sí, es muy importante como dotar a esos personajes de vida, ¿no? Que sí tengan la personalidad que uno quiere. De repente en animación vemos que hay, no sé de qué manera funciona el ojo, pero a veces un personaje de animación tenemos que referirlo con el uso de clichés. O sea, va a ser mucho más sencillo reconocer a un personaje que tiene una gorrita y un parche por ahí en algún lugar,
que si no los tuviera o que si estuviera cambiando de ropa constantemente. Es por eso que generalmente vemos personajes de animación con la misma ropa, con los mismos props, con los mismos fondos, y eso es lo que sucede. Me gustaría pues platicarles del proceso de un cortito de animación. Entonces les voy a enseñar lo que es un animatic. En un animatic lo que vemos es la duración del cortito y vemos qué es lo que va a hacer el personaje. Vamos a ver en qué fondos interactúa de manera rofeada, vamos a ver sus acciones, y esto posteriormente se les da a los artistas de animación, que son los que desarrollan al personaje en sus distintas situaciones. También un animatic tiene la pista de audio. En este caso no la tengo porque como era yo el único que iba a trabajar en él, no había como mucha bronca, pero generalmente se graba antes el audio para que la voz, para que los diálogos coincidan con lo que está diciendo, y las acciones también. La música es el 50% de un audiovisual. Que había un mosquito ahí molestándolo. En este caso era muy importante el audio. Igual no le agarraron. Les voy a poner ahora el cortito. Esta es nada más la referencia visual. Ahí les va. Entonces aquí ya se colocan los fondos y el personaje, ¿no? Cómo va a quedar. Ahí eructa. Ahí se está cepillando sus dientes. Se va a la cama, hace su oración. Y antes de dormir, pues el dormilón. Y ahí hay un mosquito. Bzzz, bzzz. Está tratando de matarlo. Saca el armamento. Entonces el mosquito le jala la mascarilla, lo corre de su casa, se va todo triste. Y para las tristezas,
y de repente vuelvo a oír el mismo ruido. A mi venganza, ¿no? Ah, ok. Tú lo que quieres. Y otra vez. Ah, ok. Tú lo que quieres está aquí. Ya. ¿Les gustó? Qué bueno. Bueno, ese es el bacho. El bacho es una semillita del hashish, que cobró vida con un alineamiento planetario y no sé cuántas más pachequeses, ¿no? Entonces es justamente como de lo que les hablo. Este personaje tiene un fondo, ¿no? Tiene como una historia de Malinalco que involucra a una pareja de jóvenes que nada de eso lo sabemos, pero aquí está, ¿no? Entonces cuando nosotros sabemos esas características nos es mucho más fácil como hablar de él, ¿no? Y justamente de lo que hay que hacer en animación es justificarla siempre, o sea, no tenemos por qué decir qué hace este personaje en la tienda, qué hace en el bosque, qué hace dirigiendo una orquesta, qué hace, ¿no? Mientras más podamos llevarlo a lugares distintos y que interactúe con animales, personas, pues mucho más cosas vamos a hacer con él. Y él mismo, la personalidad misma del personaje nos va a dirigir la historia, ¿no? O sea, si de repente nos metemos en una construcción con albañiles y grúas, podemos generar una situación en la que el bacho haga una historia, ¿no? Se le presenten obstáculos, se resuelvan o no, invite a todos los de la construcción ahí a… Exacto. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver un ejercicio de animación donde quiero que vean unas cositas. Bueno, les hablaba un poco como del rollo de la tecnología. El Flash es un programa muy sencillo, pero es un programa muy amigable, muy accesible. Entonces, gracias a programas como este podemos ahora hacer un cortometraje en nuestra casa en los ratos libres, ¿no? Y entonces, y con el uso de la tableta, que se los recomiendo, pues también podemos, ¿sí? Está también el Toon Boom, el Harmony, esos son los que yo uso, y sí hay más, pero la verdad desconozco bueno, en After Effects también se pueden hacer cosas increíbles, ¿no? Porque tenemos como planos, pero Flash para, por ejemplo, animación bidimensional, que es lo que yo hago, o el Toon Boom son lo más inmediato. A mí me gusta mucho el proceso de dibujar, por eso es que yo no quería como hacer 3D en algún momento dado,
pero después cuando uno se vuelve un poquito más hippie también se da cuenta que de un arbolito sale nada más un bonchecito así de papel. Entonces a mí me gustó mucho Flash porque aquí puedo hacer mi boceto, ¿no? Hasta el boceto puede salir de aquí. Entonces aquí en un layer yo puedo generar Bueno, es difícil también al principio, cuando uno está acostumbrado a dibujar aquí en papel y ver sobre el soporte lo que uno está trazando, la transición como a la tableta es algo complicado, pero con el tiempo se acostumbra uno. En la composición de un personaje es muy importante como tener estructuras, o sea, tener líneas de referencia para que siempre sea el mismo, ¿no? Y no varíe. Entonces aquí vamos a hacer un monito que es así de manera muy rápida, y en otro layer arriba podemos hacer la limpieza de ese personaje, ya sea con trazo de vectores que puede ser así, ¿no? Como deformando líneas, o también pues, trazando aquí. Ahorita lo voy a hacer muy rápido para no tardarnos demasiado. Y pues aquí mismo lo coloreamos, ¿no? Uy. Está muy rosa. Pues es algo así, ¿no? Se puede tener como mucho mayor control si uno está en un buen soporte y le dedica un poquito más de tiempo. Entonces, si se fijan, es como muy sencillo. Aquí podemos trazar todos los dibujos. Hay dos maneras para hacer animación. Una que va como de pose a pose, en donde nosotros tenemos un dibujo número 1 y donde tenemos un dibujo número que les late 5, ¿no? Tenemos una cosa que nos permite ver el dibujo anterior. Entonces aquí tenemos dos dibujos que se llaman keys. No es lo mismo que keyframe. En 3D le pusieron keyframe a los cuadros clave, pero en realidad en 2D estos son dibujos keys y se llaman keys porque son dibujos clave. Tenemos uno que es el 1 y otro que es el 5, ¿no? Entonces esto tiene que evolucionar a este otro. Y aquí es donde entra una parte que es
muy importante en la animación, que es el timing. O sea, yo puedo hacer que a través del dibujo esa mano viaje acelerándose o desacelerándose, y eso lo puedo manipular directamente en el dibujo. Es decir, tengo mi dibujo 1, que es este, y el 5, que es este. Entonces a mi asistente o a mi in-betweener le voy a indicar que entre esos dos hay 3 pasos más, ¿no? Un 2, un 3 y un 4. Y se hacen de esta forma. Estos son peines de animación. Entonces voy a hacer mi dibujo 3, que va a ir aquí. Tengo de referencia estos dos. La mano se desplaza de aquí para acá. Y es importante como conservar el volumen, ¿no?, de las cosas. Está muy rápido, pero ¿ven? Ahí tenemos ya un poquito más definido el movimiento, pero nos indicaron que teníamos que hacer un dibujo 2, que va a ir aquí, que va a ser el intermedio entre estos dos. Y un cuarto dibujo. Gracias. Entonces ya tenemos el movimiento de un bracito, ¿no? Y bueno, también tenemos lo que les platicaba del aceleramiento, del desaceleramiento, tiene que ver un poco también con la gravedad. Si se fijan, una pelota no bota constante, ¿no? No es como el mismo ritmo el que tiene todo el tiempo. Generalmente cuando llega a tope es porque la gravedad ya no le permite avanzar, entonces se desacelera y pues sucede lo mismo, cuando va cayendo se acelera. Entonces tenemos algo así como, ¿no? Entonces eso es muy importante para los personajes. Cuando caminamos tampoco es así tan mecánico. Es como el bracito tiene la fuerza que el cuerpo ejerce sobre él, pero también la gravedad. Entonces se acelera. El centro de un personaje está como en el pubis, en el centro. Entonces de ahí parte el movimiento. A partir de ahí se mueven las piernas. Después, si las piernas se nos van para allá, viene el tronco y los brazos, y viene también cuestiones como cabello, ¿no? Entonces siempre para animar un personaje es importante irnos por partes, o sea, animar primero el cuerpo y después todos esos objetos que trae colgando. O sea, si estamos animando, por ejemplo, a un personaje que está gordito, pues la panza tiene también un peso y también la gravedad ejerce cierta fuerza sobre ese peso, ¿no? Entonces pues la panza de repente se mueve a diferente tiempo que el personaje, o si trae un gorrito, o si trae cabello, qué envidia. Entonces bueno, está la manita. Bueno, no, vamos a hacer otro ejercicio.
Vamos a hacer que este personaje voltee, ¿va? Aquí cuando voltea puedo hacer que en este dibujo se alargue un poquito, que trae fuerza, ¿no? Entonces ahí como llega al tope y luego se recupera. Entonces aquí vamos a hacer que este personaje nos vaya un poquito para acá, respetando el volumen, y después lo recuperamos a este otro. Entonces aquí haríamos como una especie de intercalación, un intermedio entre este y este, para que regrese a este punto, ¿no? ¿Sí ven? Yo aún creo que se ve muy mecánico, porque nosotros igual sí volteamos así, pero en animación se ve feo, o sea, se ve poco natural, se ve como muy mecánico, ¿no? Entonces lo que yo haría en este caso es más bien eliminar este dibujo del centro y hacer algo como con curvas. En animación los arcos son muy importantes, ¿no? O sea, como siempre tenemos pivotes, entonces aquí hay un arco, si se mueve, como que el desplazamiento, tomar en cuenta estos arcos, ¿no? Estas curvas. Entonces aquí, si mi desplazamiento en vez de que sea lineal, lo voy a hacer un poquito hacia acá, curvo. Y el eje también va a ser un poquito más abajo. Entonces tenemos algo como esto. Está muy rápido, pero es algo así. Sí se ve como más natural, ¿no? Y luego, si a este dibujo, no, a ver, voy a repetirlo porque no quedó muy buena onda. ¿Sí ven? Se ve como más natural, ¿no? Y aparte tiene un parpadeo. Entonces aquí puedo hacer también un in-between entre estos. Si ven, se ve como mucho más natural, ¿no? Y se acelera un poquito. Bueno, pues ahora lo que se hace en las caricaturas actualmente es cosas como estas. El cuerpo puede estar fijo en otro layer, en otra capa. Bueno, podría coincidir, ¿no? Y lo que animamos es la cabeza.
Y a veces les digo, o sea, cuando esto es lo que tiene ahora la televisión ahora es tan inmediata, se generan tantos episodios al mes que hay que recurrir a técnicas de animación que no sean limitadas, sino más bien estilizadas. Y esto tiene que ver con el tiempo. O sea, que en vez de animar todas las piezas, pues se anime solo poquito, que se vea bien, y ahí hay una negociación con respecto a un personaje. ¿Cómo ven? ¿Quieren ver un poquito más de cortitos que traigo por acá? Bueno, también hay personajes de animación que son como muy orgánicos, ¿no? Muy cercanos a la realidad, y que el movimiento es muy cercano también a la realidad, como los personajes de Disney, ¿no? Que son como, o sea, respetan muchísimo estas fuerzas de gravedad, estos pesos, los materiales de los que están compuestos. Respetan mucho el rollo de que sean 24 cuadros por segundo, 32. Y hay también personajes como Ren y Stimpy o como Bob Esponja, que son mucho más locochones, ¿no? O tenemos South Park, o tenemos sí, exacto. Son distintos lenguajes, ¿no? No son unos mejores que otros. O sea, creo que finalmente todo radica en que la historia sea buena. A veces, si su historia está muy buena y los personajes no están necesariamente full animated, pues se puede ver muy bien. El resultado es como bueno. Pero muchas veces, por muy animados que estén sus personajes, si la historia no es buena, pues el resultado no va a ser correcto. También tienen que fijarse mucho como los universos en los que conviven estos personajes, ¿no? O sea, hay unos, imagínense ustedes un personaje de Disney conviviendo con uno de South Park. Pues sí, no tendría como nada que ver, ¿no? A menos que esa sea la finalidad. Pero pues sí, no, ni al caso. Miren, este es un demito de Flash, es puro Flash. Este es el bachito. Ya. Yeah. Miren, esto es muy flashero, por ejemplo, ¿no? Hasta un agujero puede tener como personalidad, ¿no? Sin albur.
Este es el demo de la compañía donde estoy trabajando ahorita. Es La Maga. Y ya. Pues por último me gustaría enseñarles algo como de animación ya más fluida, hecha así a pincel, que vean un poquito la diferencia. Este no. Este es un proyecto para una película que va a salir en 2009, que es un largometraje. Está interesante porque son como 4 historias que están unidas por pedacitos de animación. Son 7 minutos de animación en ese largometraje que está hecho con actores y todo. Si se fijan, la animación es como un poquito más fluida. Ahí le da una patada a un güey. Órale, órale. La chica sin cabeza, ¿no? Medio agresiva, ¿no? Rompecorazones.
Ahí es una combinación de personaje en 2D con el fondo tridimensional. Y esto es también un pedacito de la entrada de la película en 3D. Pues bueno, como pueden ver, esto de la animación es consta de muchas partes, ¿no? También hay quien se dedica a animar fondos, hay quien se dedica a animar plumas, pastos, efectos especiales, personajes, y también hay muchísimas técnicas y son muchos los procedimientos para tener un corto o un largo final, ¿no? Espero que les haya gustado y si quieren en otro momento podemos hablar de otras cosas de animación. Si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto. Buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio, estudio comunicación aquí en Univa. Bien, a mí se me hace un trabajo muy interesante el que tienes. Yo tengo dos preguntas. ¿El diseño gráfico tiene un buen campo de trabajo? Y la segunda pregunta sería, ¿es un trabajo bien pagado? ¿Qué tal, Juan? Pues sí, pues la amplitud del campo del diseño gráfico es súper extensa, ¿no? Creo que hoy día, bueno, siempre ha habido una necesidad visual, entonces es una cosa que jamás va a dejar de existir, según mi perspectiva. Y te digo que hoy día se está abriendo mucho más campo a esto de la animación. Ya hay escuelas donde le enseñan a nivel de licenciatura, lo cual es muy bueno porque esto va a generar que en algún momento dado haya producciones más grandes, ¿no? En México hubo un hoyo de 30 años en el que no se hizo absolutamente de animación de contenido, eran puros comerciales que involucraban la participación de muy poca gente. Y ahorita ya hay películas de mediano presupuesto, pero ahorita ya le están apostando mucho más y estoy seguro que vendrán mucho más proyectos, ¿no? Y el campo está virgen y enorme. Y el pago. Híjole, yo quería salirme por la tangente. Pues el pago varía de acuerdo al proyecto, de acuerdo al tiempo, ¿no? Hay veces que, mira, la verdad es que ahora quien lo haga más pronto es generalmente a quien le dan la chamba. Y pues eso también ahí tú puedes negociar. Si lo quieres pronto, pues cállase con el varo, ¿no? Pero muchas veces los proyectos son pues para ver si suceden las cosas. O sea, creo que en otros países hay dinero para un proyecto en preproducción. Es decir, que te pagan desde el inicio, ¿no? Desde que estás generando los personajes, desde que estás escribiendo la historia, desde que estás conceptualizando. Y en México muchas veces hay que hacer una carpeta con 5 minutos de animación, lo cual representa tiempo y dinero, que no es pagado más que por tu bolsillo, ¿no? Pero pues es súper enriquecedor que tú confíes en algún proyecto, porque generalmente si confías, pues es porque se va a hacer. Sobre todo cuando el proyecto es tuyo. Los comerciales salen rapidísimo, o sea, de verdad ahora hay que hacerlos en una semana, cuando menos. Entonces el sueldo pues puede variar según la calidad y el tiempo, y son muchos como los factores que influyen. ¿Vale? No se desanime. ¿Qué onda? Yo soy Emilio y Hola, Emilio. como diseñador, tú, a nosotros como diseñadores, ¿qué nos puedes dejar de bueno? Aparte de decirnos, clávate en lo que te gusta. ¿Qué les puedo dejar de bueno? Pues al ratito es la fiesta, ¿no? No, pues bueno, a mí me encanta compartir mi trabajo. Esta vez quise como irme más hacia lo que yo hago como para mí,
que como para lo que hago comercialmente, porque pues es ahí donde uno deposita muchas veces más el corazón. Entonces, ¿qué les puedo dejar de bueno? Pues no sé qué tan bueno les haya parecido, pero para mí compartirlo es como súper buena onda. Hola, yo soy Zuli. ¿Cómo? Y Zuli. Te tengo una pregunta que, pues, en realidad me encanta el anime, pero ¿cuál sería la diferencia entre animación y anime? Anime, o sea, las caricaturas japonesas. Bueno, yo la verdad no estoy muy familiarizado con el anime, aunque hay películas que me encantan, pero lo que sí sé es que tienen como un método mucho más tradicional para hacer las películas. O sea, ellos siguen componiendo cuadro por cuadro y hacen todavía este proceso en papel de fotogramas. Y creo que es el lenguaje en donde radica como la diferencia con el cine comercial, ¿no? Y no, ahora, bueno, el anime es como en Japón, pero también ahora el cine francés de animación tiene un lenguaje muy, muy propio. Y también el sueco. Te recomiendo que veas un poco de cine francés de animación, por si no lo has visto. Y pues de anime es muy poético, ¿no? Gracias. Madres. Ahorita un poquito, ¿no? Perdón, es que se quedó. Ahí está. Pues han sido todos diferentes. Muy buenas tardes, mi nombre es Lalo Calderón, soy de comunicación, voy a ser chico Univa. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta. Muchas gracias. Yo no, la verdad no tengo ni idea de hacer de esos monitos que son así puros palitos, ni esos me salen bien. Pero tenía compañeros en la secundaria y prepa que hacían muchos dibujitos y pues eran para ellos y para sus amigos. Supongo que tú empezaste igual. Sí. Ahora ya que estás muy comercializado y muy todo eso, ¿te queda tiempo a ti para hacer lo que hacías antes? Es decir, voy a hacer este dibujito, se lo voy a enseñar a mis papás, no sé si tengas, o a mis amigos, no sé, cualquier cosa. No, permítanme. ¿Te queda tiempo para ti, para tus dibujitos, para enseñarlos a tus, no sé, a tu familia? ¿O ya todo es, hazme un dibujito para tal cosa y hazlo? O sea, ¿todavía queda algo para ti o todo ya es comercial? No, Bueno, de hecho los cortitos que traje, los del Bacho y Sueños y todas estas cosas son más por gusto que por el rollo comercial. Bueno, de hecho, comercialmente no tienen ningún propósito, ¿no? Lo que traje es lo que les comentaba. Esta vez quise más como compartir con ustedes lo que hacía yo por gusto que por lo que hacía comercialmente. Pero sí, hay que darse el tiempo. O sea, creo que cuando estás inmerso en que sea solo comercial y que te digan cuánto tiempo tienes y cuánto dinero, llegas a aburrirte, ¿no? Entonces creo que sí hay que, como religión, hay que darse el tiempo para hacer tus propias cosas. Y bueno, yo el consejo que les puedo dar también es que sean de sus cosas, de donde quieran ustedes en algún momento dado sacar provecho. O sea, sí está bien hacer comerciales, está bien hacer videos, está bien todo ese rollo, pero sí buscar la manera de tener un cortometraje que se vaya al circuito de festivales en el mundo y que te vayan como reconociendo, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Yara y tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cuánto tardas tú en crear un dibujo así con todas sus características bien definidas y bien detalladas? La segunda sería, ¿cuánto tardas en animar
un episodio o un capítulo? Ok. Es muy variable, Yara, porque es muy variable porque la concepción pues sale de tu cabeza, y a veces la cabeza tiene procesos que se pueden tardar o no. Entonces a veces puedes estar comiendo y se te puede ocurrir un personaje con todas sus características en ese momento, y el primer esbozo va a ser en una servilleta, ¿no? Y a veces puedes pasar días enteros frente a la computadora con tu tableta o frente a una mesa de luz con miles de hojas y colores, y puede no ocurrírsete nada. Entonces ahí es donde reside la variable, ¿no?, del tiempo. También qué técnica vas a usar para ese personaje, si está como si tiene muchos elementos, como es el anime, ¿no? El anime a veces tiene es un dragón con plumas y con lengua y tiene miles de colores. Y a veces puedes tener algo muy sencillo como los monitos de la mansión Foster, ¿no? Que son también, o sea, creo que aparte, bueno, me gustaría hablar también de eso, de los personajes, ¿no? Puede ser tan atractivo un personaje lleno de elementos como uno que no tiene nada, ¿no? Como Blue, que es un personaje súper, con una personalidad muy, muy grande. Y la otra pregunta fue... ¿cuánto te tardas para un episodio, no? Más bien tengo así otra. ¿Cuál es de todas las caricaturas que has visto? Ajá. ¿Cuál sería tu favorita y por qué? Mi favorita, bueno, la que más me gusta ahorita, bueno, como que de todos los tiempos, La Pantera Rosa. Y de ahorita, o más actual, no es como justamente de ahorita, pero es sí del 2002, El Invasor Sim. No sé si alguien lo conoce. El Invasor Sim y Ren y Stimpy. Oigan, pues muchas gracias. ¿Se puede otra? Gracias. Ya, perdón. Mi nombre es Andrea y también estudio comunicación aquí. Ay, qué pena. Nada más yo quería saber... Se peina, Andrea. ¿Cómo hacen la selección de la voz para cada personaje? Porque, por ejemplo, yo he visto Chespirito y no me quedo viéndolo, sino nada más cuando le cambio, nada más de escucharlos, como que no me gusta cómo suenan. O sea, la imagen es buena, pero no me gusta la voz que le pusieron a cada personaje. Pues lo que pasa es que esta chamba involucra no nada más dirección de personajes, ¿no?, sino también de voces. Entonces sí yo creo que la persona que concibe ese personaje tiene que ser consciente de qué es lo que quiere para el personaje. O sea, un actor por sí solo ya tiene una voz, ¿no? Un actor por sí solo ya se mueve. Cuando tienes un personaje de animación hay que dotarlo de movimiento y hay que dotarle también de una voz que lo caracterice. Y sí, hay caricaturas muy escandalosas, ¿no? O sea, hay personas a las que no les gustan mucho. Una vez en un estudio de animación pusimos una que se llama Los Padrinos Mágicos y un productor llegó histérico a que la quitáramos porque hablaban muy chillonamente, lo cual a mí no me molesta, a mí más bien me gusta. Gracias. Así un fuerte aplauso para Isaac. Le vamos a dar su reconocimiento. Sí, dáselo tú. Pásale. Y recuerden, ahorita en 5 minutos vamos a tener la siguiente conferencia. La foto, Brenda.